voz, ¿verdad? Hasta allá, hasta atrás. Hermano Mario, sí, se escucha mi voz, perfecto. Porque todavía sigo medio sordo y a veces creo que no me escuchan porque no me escucho. Y luego resulta que grito porque no me escucho. Oiga, qué bien, estábamos jugando, ¿verdad? Me dicen, no grites. No, pues es que pensé que no me oías. Y otros me dicen, habla más fuerte. Pensé que te estaba hablando normalmente. Eso es lo curioso de andar así medio sordo. Pero a la vez, fíjense que ayuda. Porque cuando uno no oye bien, prefiere quedarse callado. Se queda uno callado. Y entonces sí, siente, percibe cosas que por hablar tanto no las percibe uno. Y así sí. Lo único pues es que hay que entendernos. Y le digo a mi esposa, no te enojes, es que no te escucho. Es que ya te lo dije varias veces. Pues sí, pero no te escuchaba. Bueno, hermanos, el día de hoy es una clase que podría decirse que es constantemente repetitiva, porque dicen, ya lo conocemos. Sin embargo, el propósito de esta clase es que reconozcamos que estos sacramentos dependen, ¿verdad? Hay una dependencia directa, irrestricta con la palabra de Dios, ¿verdad? Y que son necesarios como medios de gracia. O sea, sí, ya sabemos cuáles son, ya sabemos de dónde provienen, sin embargo, tenemos que recalcar eso, ¿verdad? El tema, bueno, si ya lo vieron ahí escrito, es los sacramentos. Y si pregunto, ¿cuántos sacramentos reconocemos nosotros como iglesia? Me contestarán 2, ¿verdad? Aunque algunas otras denominaciones nos muestran, creo que una vez escuché en una película, creo que decían, los sacramentos de la ley de Dios son 7. Y empezaban, y nombraban un montón. Pero nuestra iglesia, instituidos por Dios, reconocemos solamente 2 sacramentos, ¿verdad? Bien, estos sacramentos son medios de gracia y están sostenidos por la palabra de Dios y proclaman, fíjense, estos sacramentos a lo mejor el ruido que hacen es mi respiración. No, entonces, son medios de gracia sostenidos por la palabra de Dios. Y a veces, solamente los creyentes, al observar lo que se hace, entendemos que estos medios de gracia proclaman el Evangelio. Proclaman el Evangelio porque el realizar estos 2 sacramentos, estos 2 eventos, ahí nosotros vemos una predicación sin palabras. En alguna ocasión, a ver si el hermano Jair no me dejará mentir, pero se regaló una pulserita que decía el Evangelio sin palabras, así decía, Evangelio sin palabras. Y esta pulserita tenía diferentes colores, ¿verdad? Entonces cada uno representaba el ministerio, la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era un
evangelio sin palabras, así como también estos sacramentos que realizamos en nuestra iglesia es un evangelio sin palabras. Ahí nosotros vemos el ministerio de Jesús, el sacrificio de Jesús, su resurrección, la resurrección de Cristo Jesús. O sea, si nosotros nos ponemos a observar detenidamente como creyentes, podemos encontrar esas notas. Ahora les digo, el incrédulo ¿podrá notar eso? No lo entiende. El incrédulo no le llama la atención, no le pone atención, no reconoce nada de lo que está viendo al frente. El creyente sí. Por eso los sacramentos son dedicados a los creyentes, no a los incrédulos. Son dedicados a los creyentes. Y recordando, son dos, ya sabemos. Y en el Antiguo Testamento también se hacía mención a ellos, y eran la circuncisión y la Pascua. Y en el Nuevo Testamento se hace mención de ellos dos en el bautismo y la Santa Cena. Entonces, yo sé que en las clases siguientes se va a hablar más detalladamente de cada uno de esos sacramentos. Así que nuestra clase del día de hoy va a ser en forma general, para si quedan por ahí algunas duditas pendientes o algo que aclarar, en las siguientes clases se va a hacer, ¿verdad? Bueno, nuestros libros doctrinales, especialmente la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 27 y en el apartado 5, dice lo siguiente: solo hay dos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor en el Evangelio, y son el bautismo y la cena del Señor, ninguno de los cuales debe ser administrado sino por un ministro de la palabra legalmente ordenado. Esto nos lo pone de manifiesto la Confesión de Fe, que es uno de nuestros libros doctrinales, ¿verdad? Y también lo encontramos en nuestra Biblia, algo referente a esto, en Mateo 28, 19, Primera de Corintios 11, del 20 al 25, el 4, 1, y Hebreos 5, 4. Esas son las bases bíblicas de el establecimiento o la instauración de estos sacramentos. Le repito, solo debe administrarse a los creyentes, pues los incrédulos no lo entenderían. Así, con estas bases bíblicas, los sacramentos son subsidiarios de la palabra de Dios y son subsidiarios a la palabra de Dios, que acompañará su administración. Recuerden que siempre que se administran estos sacramentos, hay palabra de nuestro Dios aludiendo a ese hecho. Los sacramentos son una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual fortalece a los creyentes en la gracia de Dios, en Cristo.
los beneficios del pacto y así expresamos nuestra fe en Dios. Todas esas características tienen los sacramentos. La palabra y los sacramentos son del mismo autor, pero tienen diferente necesidad. La palabra de Dios es necesaria y es indispensable, y los sacramentos coadyuvan, fortaleciendo nuestra fe. La palabra de Dios es para expresarla a todo el mundo, y los sacramentos solo a los miembros, en este caso de la mesa y sus hijos en el bautismo. Nunca fue abierto a los sacramentos su administración, no fue abierto, ¿verdad? La Santa Cena era en un círculo muy cerrado, nada más ellos, ¿verdad? El bautismo a los hijos de los creyentes solamente. Entonces, son medios de gracia instituidos por nuestro Dios mediante la fe. La fe que se tiene que tener para poder sopesar el valor de esos sacramentos. Y así podemos nosotros llegar a ser participantes en la mesa del Señor y a bautizar los niños. La palabra engendra esa fe y la fortalece. Los sacramentos solamente la fortalecen. La palabra sacramento tiene un origen latino en la palabra sacramentum, que es una traducción latina del griego monsterion, que encontramos la palabra en 1 de Timoteo 3:16. En la iglesia primitiva se hablaba del misterio que para ellos era la obra de Cristo, por eso era un misterio, una verdad desconocida para el mundo, pero que se ha revelado a la iglesia de Jesucristo, que es columna y sostén. El sacramento apunta a la verdad del Evangelio, verdad de la encarnación de Cristo, mensaje de la Iglesia a la humanidad. Poco a poco, el sacramento revistió una ordenancia divina, sagrada, mediante signos sensibles y visibles que aplica y sella a los creyentes. La materia externa, o sea, la materia física de los sacramentos, incluye la actividad que se hace con ellos. La Biblia llama a estos signos y señales. La gracia interna es Cristo y sus riquezas espirituales. Fortalecer la fe con respecto a la realización de una promesa. Cuando se recibe con fe, la gracia de Dios lo acompaña y se vuelve un medio mediante el cual el Espíritu Santo comunica de la gracia divina. La pregunta 92
en el Catecismo Menor de Westminster, dice lo siguiente: ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo, la cual, por medio de signos sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza, y los confirma y aplica a los creyentes. Cita Mateo 28, 19, Mateo 26, del 26 al 28, y Romanos 4, 11. El teólogo Neinius menciona los conceptos de sacramento, los tenemos ahí en nuestro libro también, en Calvino, en Agustín de Hipona y Luis Berkhoff. Todos han dado su definición de lo que entienden por sacramento. Los sacramentos deben ser liberados de las falsas ideas supersticiosas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo en una iglesia que conocemos: levanta el pan para ellos, una hostia, y dice: este es el Cordero. O sea, hay una doctrina que se llama transustanciación, en el cual esa iglesia le da poder a ese objeto material de que no representa, sino de que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que nosotros sabemos que solamente son signos representativos. Sin embargo, debemos alejarnos de ese tipo de concepciones negativas y falsas, pues estos medios que utilizamos son comunes, que se apartan por un momento de su uso común para representar un hecho espiritual. Entonces, ese bien espiritual que nos llega a nosotros mediante esa representación de un objeto material que no tiene ningunas características divinas ni mágicas, transformadoras, no. Luis Berkhoff describe el sacramento en tres formas, en tres partes. Una de ellas es la señal que se ve y es palpable, y el acto sacramental. Para empezar, eso, la señal que se ve. ¿Cuál es la señal que se ve? Pues los elementos que utilizamos, ¿verdad? Y el acto sacramental es la supeditación que tienen a la palabra de Dios, que es la que expresa el que administra esos sacramentos cuando los lleva a cabo. La gracia espiritual significada y sellada, que representan esos sacramentos y que sirven para fortalecer nuestra fe. Sirven para fortalecer nuestra fe. Y tercera parte es la unión espiritual entre el signo, o sea, el material, y lo que significa espiritualmente hablando. Los sacramentos no son necesarios para la salvación del hombre. No son necesarios. Eso debemos entenderlos. Solamente por fe
pero sí se habla de una obligatoriedad porque fueron instituidos por Dios, son preceptos divinos. Anhelar participar de la mesa y ser testigos del bautismo debe ser una necesidad del creyente para no caer en un empobrecimiento espiritual. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe y debemos anhelar participar en esos dos sacramentos. Concluyendo, entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento no hay diferencia. Los sacramentos del Antiguo Testamento señalaban a Cristo y los sacramentos del Nuevo Testamento lo señalan a Cristo. En eso podemos nosotros concluir. Suena así muy cortito, pero recuerden, anhelamos estar en el sacramento. Participamos de la Santa Cena con fe, y la Biblia que nos fundamenta ese evento nos llena y hasta nos invita y también nos exhorta para poder acercarnos a la mesa del Señor dignamente. La iglesia es bendecida con la práctica sólida y la correcta administración de los sacramentos. Hay bendición, hermanos. Eso es cuanto les puedo decir ahorita con respecto a los sacramentos en forma general. Posteriormente lo vamos a detallar, así que vamos a fortalecer nuestra fe supeditada a la palabra de nuestro Dios, fundamentada en ella, y poder entonces sí entender mejor la intención de estos sacramentos que el Señor instituyó. Vamos a dejarlo pendiente. ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanos? Para fortalecer también nuestra nutrición de este día. Hermano. Ok. Sí. No. Sí es.
Así es. Así es. Sí, de hecho sí lo entendemos, porque vemos en la exhortación que el pastor hace al ofrecer la comunión, donde dice que son miembros de otra iglesia, ¿verdad? También pueden acercarse. Lo hacemos aquí. Quizá nada más lo que se haya referido a lo abierto era que fuera cerrada solamente para los creyentes, no para los incrédulos. En ese sentido, la mesa no era abierta, era cerrada solamente para los creyentes. Y sabemos perfectamente que nuestra iglesia presbiteriana participa de esa apertura porque invita también a los miembros de otra iglesia, ¿verdad?, que quieran acercarse a participar. A eso se refiere, ¿verdad?, con lo que somos abiertos, ¿verdad? Yo lo situé mucho en lo abierto de la lección en la iglesia primitiva, en que solamente a los creyentes, no a los demás, no a los demás. Entonces, sí, está muy bien esa observación. A lo mejor le faltó a nuestro texto extender un poquito, ¿verdad? Y en lo que se refiere también a la participación de los niños en la Santa Cena, también el autor también nos hace la observación de que queda a supervisión de los miembros de la iglesia si participan o no. Y una de las cosas que se toman en cuenta es la madurez espiritual del niño o el joven, que a pesar de tener un curso de catecúmenos, esté todavía espiritualmente hablando maduro para poder entender lo que va a recibir o en lo que va a participar. Por eso incluso no se integra inmediatamente un joven que haya terminado el catecúmenos inmediatamente a ser miembro de la iglesia, porque se ve que sí es listo y aprendió, ¿verdad?, pero todavía no discierne. Lo mismo los papás, porque los papás deben ser lo suficientemente maduros también para decir, no, nuestro hijo todavía no, ¿verdad? En el caso del bautismo, el bautismo sí se aplica desde niños a pequeños, porque uno de los consejos es no esperar a que el niño crezca y decida por él mismo si quiere o no quiere, porque en ese ínter puede haber algunas cuestiones que lo hagan desviarse. Conviene desde niño empezar a formarlo, desde niño, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino. Entonces, esas serían algunas observaciones, pero lo que el pastor dice es muy cierto, ¿verdad? ¿Algo más que quieran participar? Bueno, entonces vamos a terminar para ir a disfrutar el pastel y la torta que nos tienen ya preparada, ¿verdad? Bendito Dios, gracias, bendito Padre, te damos por este momento, Señor, en que nos gozamos conociendo más de tu palabra, sabiendo, Señor, lo que quieres de nosotros, Señor. Esperamos ser como un perfume de olor grato a ti, Señor, que hayas estado contento con lo que hicimos y confiados, Señor, en que seguiremos atentamente tus palabras. Bendito sea, Señor, quédate nuevamente con nosotros y acompáñanos en nuestro regreso a nuestras casas. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.